La Voz de América presenta. Rusia arrecia sus ataques en Donbass y lanza un ultimátum a soldados en Mariupol. Secretario General de la ONU busca mediar entre Kiev y Moscú. Además, en Panamá, ministros del continente buscan maneras de combatir la migración irregular. Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia solamente buscará retomar el uso de mascarillas si la autoridad sanitaria lo considera necesario. Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos en Ucrania, donde las tropas rusas arrecian sus ataques en la región de Donbass con la meta de apoderarse del corazón industrial al este de ese país, mientras Moscú le extiende un ultimátum a soldados ucranianos en Mariupol para que depongan sus armas. Philly Crowder, periodista de la agencia AP, nos cuenta lo último. Las fuerzas rusas están presionando ese obstinado foco de resistencia en Mariupol. La capacidad de Ucrania para atascar a Rusia ya se ha mostrado allí. Un asedio desde los primeros días de la guerra ha arrasado gran parte de la ciudad, pero no ha resultado en una victoria total. Las tropas ucranianas dicen que el ejército ruso lanzó bombas pesadas para arrasar también lo que quedaba de una planta siderúrgica y golpear un hospital donde se alojaban cientos de personas. Se cree que la planta siderúrgica es el último reducto de las tropas que defienden Mariupol. Las fuerzas rusas también han intensificado sus ataques a lo largo de la región de Donbass, un frente que se extiende más de 400 kilómetros. Si tiene éxito, la ofensiva de Rusia dividiría a Ucrania en dos y le daría al presidente Vladimir Putin una victoria muy necesaria tras el intento fallido de las fuerzas de Moscú de asaltar la capital, Kiev. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. Y mientras tanto, por primera vez de manera formal, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió por escrito a las misiones de Rusia y Ucrania recibirlo en la zona de conflicto para comenzar a mediar un cese al fuego. Nos conectamos con Ángela González en Nueva York. Ángela, ¿hay posibilidades de lograr esta mediación? Divalicet, hasta el momento no se conoce una respuesta de la solicitud de la ONU este martes para una tregua santa. Y a juzgar por la reacción de escepticismo del representante ruso, se cree que una reunión entre el secretario general Antonio Guterres y el presidente Vladimir Putin suceda muy lejanamente. Esfuerzos infructuosos por un cese al fuego llevaron a la Secretaría General de la ONU a enviar por primera vez a la misión de Rusia y Ucrania un pedido formal y por escrito de que ambas capitales reciban a Antonio Guterres. La idea será que vaya a ambas capitales, Moscú y Kiev, para reunirse con ambos presidentes y discutir los pasos urgentes que se puedan tomar para detener los enfrentamientos. No voy a poner una etiqueta en términos de lo que hará, pero esto sigue siendo parte de las intenciones de la oficina del secretario general. 5 convoyes de la ONU con ayuda indispensable alcanzaron áreas como Chernobyl, pero Mariupol sigue aislada. Lograr una tregua continua sería lo único que podría aliviar el sufrimiento de esta población. Sin embargo, Rusia se mantiene escéptica a las propuestas de Guterres. Personalmente estoy un poco escéptico porque sé cómo esto ha trabajado antes. Nosotros declaramos cese al fuego, declaramos corredores humanitarios, Ucrania no los usó o lo hizo con propósitos malvados para organizar algún tipo de provocación, como la provocación en Bucha. Por su parte, el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores irlandés abandera una campaña de recopilación de evidencias por crímenes de guerra, en especial los que se hubiesen cometido en Bucha, con la meta de llevar a los responsables a rendir cuentas. Lo importante es asegurarnos de que tenemos equipos de la Corte Penal Internacional sobre el terreno en Bucha y otras ciudades de Ucrania donde sea posible, para asegurarnos de que esta base de pruebas no se pierda ni se oculte de alguna manera. Denuncias de xenofobia de los ciudadanos ucranianos en los países a donde están llegando, sumado también a la llegada de niños y mujeres que están retornando a las zonas de conflicto, vienen a sopesar esta urgencia y necesidad de conseguir un cese al fuego.
Gracias a Ángela González desde Nueva York. Y ahora bomberos en Estados Unidos están recolectando equipos de seguridad personal a prueba de balas para enviarlos a sus colegas en Ucrania. Laura Sepúlveda nos informa sobre esta iniciativa. Aquí están algunos de los cascos que tenemos. Más que a prueba de incendios, los cascos son a prueba de balas y buscan darle seguridad a bomberos en el que ahora es un campo de batalla en Ucrania. Esperamos que esto ayude a que las personas que luchan por la libertad de Ucrania, personas que están en primera línea, puedan defenderse. Este hombre trabaja en tecnología, pero en su tiempo libre es bombero voluntario. Dos de sus amigos, ucranianos de Odessa, que querían enfilarse para proteger su nación, notaron que más que manos se necesitan recursos, por lo que comenzaron a pedir donaciones en línea y poco después la respuesta comenzó a darse. En solo 2 días logramos recaudar $15,000. Decidimos dejar de recaudar dinero por un tiempo y comprar los cascos con ese dinero. Bomberos profesionales, por lo pronto, hacen su parte. Corrimos la voz y se ha popularizado en todo el país. Estamos recibiendo llamadas de muchos departamentos de bomberos para donar equipos de extinción de incendios para ser donados a Ucrania. Y así desde Nueva York y Nueva Jersey en solo un día, este departamento de bomberos recolectó más de 400 equipos de protección, desde botas hasta overoles, cascos y chaquetas que están siendo empacados por voluntarios de la organización Nueva Ola Ucrania, con la convicción de que proteger a las primeras filas de batalla es también una forma clave de proteger a su país. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estados Unidos apuesta por la reactivación del diálogo sobre temas migratorios con Cuba, con la primera reunión prevista este jueves. Al respecto se pronunció la Casa Blanca y precisamente allí nos conectamos con Jorge Agobián, quien tiene todos los detalles. Jorge, te escuchamos. Se trata de la reanudación de los diálogos sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba, que fueron detenidos durante la administración del expresidente Donald Trump. Según una noticia publicada por la cadena o por la agencia de noticias Reuters, la primera de estas reuniones, al menos de la que se tenga conocimiento público, será este jueves aquí en la capital de Estados Unidos. Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca no han confirmado a La Voz de América la posibilidad de que esta reunión ocurra aquí en Washington el día de mañana, pero sí se han mostrado a favor de reanudar esos diálogos. De hecho, desde Panamá, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo hoy que no se adelantará a dar detalles, pero dijo que el objetivo de esas reuniones sería asegurar la llegada de los migrantes, de que sea una migración segura para los migrantes cubanos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, durante esta jornada, la portavoz del presidente Joe Biden dijo algo similar. Esto fue lo que dijo. Yo diría que, como vemos, estas conversaciones son bastante estándar, que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para las discusiones sobre temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos y son parte de las reuniones rutinarias durante casi 30 años de relaciones con Cuba en asuntos migratorios. Las mantenemos para discutir una migración más segura. Así que, más allá de cómo se verán, quiero decir que para nosotros esto es solo un proceso operativo estándar y discusiones que han estado ocurriendo a lo largo de muchos años. Los últimos fueron, por supuesto, en 2018. Ahora la pregunta es, ¿por qué el tema de la migración de cubanos hacia Estados Unidos pareciera estar en la mesa de negociación o de conversación entre Estados Unidos y Cuba en este momento? Pues según datos de la patrulla fronteriza, en el mes de marzo, la llegada de migrantes cubanos a través de la frontera sur de Estados Unidos alcanzó número récord. También llegaron más migrantes cubanos que guatemaltecos y hondureños, algo que ha llamado la atención de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Hay que también acotar que esta posible conversación, diálogo entre Estados Unidos y Cuba ya ha traído reacciones o críticas por parte de legisladores republicanos, sobre todo los cubanoamericanos en el estado de Florida, entre ellos el representante Jiménez, quien dijo que no se debería hablar con Cuba hasta que haya una señal fehaciente o creíble de que hay un camino hacia la democracia en ese país. Gracias por el informe a Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Y por otra parte, finalizó la cumbre ministerial sobre migración en Ciudad de Panamá. Nuestra enviada especial Raquel Herrera nos cuenta cuáles fueron los temas abordados y qué acordaron los países.
El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración. Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas. La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración irregular. La migración es un fenómeno vigente y complejo. Es un fenómeno mundial y un fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia del COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y por supuesto los conflictos bélicos. Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva. Se espera que la migración irregular sea también uno de los temas en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. El secretario de Estado, Antony Blinken, prevé obtener allí una declaración conjunta sobre atención y protección de migrantes. Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América. Y al volver, ¿cómo afecta a la economía cuando los estadounidenses recortan sus gastos ante la inflación? El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó que solamente apelará a la derogación del uso de mascarillas en el transporte público si los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lo consideran necesario. José Pernalete con la noticia. Aerolíneas estadounidenses, trenes superficiales y subterráneos, autobuses, taxis y hasta plataformas Uber y Lyft ya no exigen el uso de mascarillas a sus pasajeros tras la decisión de una corte federal de Florida. Desde la Casa Blanca se sugirió que esta medida podría ser revocada. Por supuesto, el Departamento de Justicia tomará las decisiones sobre el litigio.
Tras estas declaraciones, se aclaró que la medida dependerá de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Así lo afirmó el Departamento de Justicia de manera oficial. Si los CDC concluyen que sigue siendo necesaria una orden obligatoria para la salud pública después de esa evaluación, el Departamento de Justicia apelará a la decisión del Tribunal de Distrito. Por su parte, los viajeros tienen opiniones enfrentadas ante esta decisión que ya se aplica a nivel nacional. Creo que las personas que dicen que está infringiendo sus derechos, bueno, tienen derecho a morir si quieren, pero elijo no hacerlo todavía. Sí, estoy muy feliz de no usar una máscara. Es mucho menos estresante para todos no tener que preocuparnos por tener una máscara. La Organización Panamericana de la Salud dijo este miércoles que en Estados Unidos se ha incrementado en 11.2% el índice de nuevos casos en el promedio semanal reciente contabilizado. Esta tendencia es similar en naciones del Caribe y la OPS atribuye el aumento a una subvariante de Omicron y a la reapertura de destinos turísticos en la región. José Pernalete, Voz de América. Y seguimos en Estados Unidos porque atraviesa el índice de inflación más alto en los últimos 40 años. Los consumidores recortan gastos y eso genera consecuencias para la economía. Adriana Arévalo nos explica. El Departamento del Trabajo indica que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron durante el último año un 8.5%. De acuerdo con un estudio realizado por CNBC y Acorns Investment, al menos 50% de los adultos afirman que recortarán gastos para hacerle frente a la inflación. Las familias en este momento tienen que elegir dónde gastar su dinero. Tomarán decisiones sobre si saldrán a comer con la misma frecuencia y esperamos que cuando elijan salir a comer o ir de compras a una tienda, que elijan hacer esas cosas en un negocio local para que ese dinero permanezca en esta economía. Mientras las familias deben escoger cuidadosamente qué gastos eliminar de sus presupuestos, restaurantes, centros de entretenimiento, salones de belleza y otros negocios considerados rubros de lujo podrían ver nuevamente amenazada su subsistencia. Va a haber negocios que no van a poder seguir. Va a haber otros negocios que van a poder seguir, pero van a tener menos empleados, van a bajar sus precios para recibir algo. Quiere decir que personas van a perder sus trabajos. Además de cortar gastos extras, las familias estadounidenses están cambiando sus hábitos de consumo básicos para ahorrar dinero y a la hora de ir al supermercado también restringen algunos alimentos que hasta ahora eran habituales en su canasta familiar. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Más adelante, ¿podría el acercamiento diplomático con Argentina marcar una nueva etapa para las relaciones de Venezuela con el resto del continente? En minutos, contestan los expertos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este miércoles sobre un tiroteo en la residencia del embajador peruano en Washington. Agentes dispararon sus pistolas eléctricas hacia un hombre de entre 20 y 30 años que había destrozado las ventanas traseras del lugar. Debido a que no pudieron someterlo, los uniformados recurrieron a sus armas de reglamento, dando de baja al intruso, según el Servicio Secreto. La Policía Metropolitana de Washington abrió una investigación, mientras que el embajador de Perú y su familia se encuentran fuera de peligro. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández retoma relaciones diplomáticas con Venezuela y Adriana Núñez Rabascal explora con expertos la posibilidad de que otros países, bajo los cambios políticos en el mundo, sigan el camino de Buenos Aires. Al recibir a su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso, el presidente argentino Alberto Fernández convocó a todos los países de Latinoamérica a revisar sus relaciones con Venezuela. La Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Y aunque el ecuatoriano Guillermo Lasso dijo no estar listo para tomar una decisión al respecto, en Venezuela el politólogo Ángel Medina subraya que Fernández anunció esa medida mientras ejerce la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Pudiera estar liderando un proceso de reconfiguración de la relación que ha tenido la región, especialmente América Latina, o especialmente Sudamérica, con Nicolás Maduro y con Venezuela, ¿no? Para el internacionalista Luis Angarita, las cancillerías latinoamericanas han perdido el interés en torno al cuestionamiento sobre la legitimidad de Maduro, que comenzó con su reelección en 2018 y luego con la juramentación del opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Maduro puede decir que se siente victorioso porque es la única persona que queda de pie en todo este conflicto político que ha vivido Venezuela. Ambos analistas dicen que la invasión rusa en Ucrania pudiera jugar a favor de Maduro debido a la capacidad venezolana de producir petróleo. El tema energético es un catalizador importante que motiva distintos acercamientos, incluso de los que lideraron la política internacional frente a Venezuela. Los analistas consultados coinciden en que Maduro está lejos de liderar bloques de gobiernos de izquierda regionales, tal y como lo hizo hace una década su predecesor Hugo Chávez, gracias a los millonarios ingresos petroleros. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y hay alarma en Bolivia por el aumento de la violencia contra la mujer. 11.900 denuncias registran las autoridades en este primer trimestre del año. Fabiola Chambi nos habla también de las estrategias con las que la misma comunidad busca ayudar a las víctimas y prevenir más casos. Hace años la violencia tocó la vida de Damaris Copa, pero los recuerdos de esos trágicos sucesos son algo que prefiere mantener en el pasado porque ahora sueña con un mejor futuro. Yo también he sido parte del círculo de violencia, que quisiera romper las cadenas de una vez, no seguir, que no sea un ciclo más en mi vida, ¿no? Esta joven boliviana es una de las integrantes de Justicieras, una iniciativa de la organización Voces Libres que busca ayudar a víctimas de feminicidio, sobrevivientes de violencia machista o huérfanas que crecieron en centros de acogida. Ellas estudian Derecho, Psicología o Trabajo Social para luego asistir a personas en la misma situación. Van a ser aliadas que van a buscar justicia para las mujeres. Tenemos sueños grandes con ellas de que conformen espacios públicos, fiscales, jueces a un futuro largo. Nosotros vamos a hacer como un buffet de mujeres guerreras, luchadoras, como si tocan a una, se enfrentan con todas nosotras. En Bolivia se registran 134 denuncias diarias de violencia contra la mujer y organizaciones reclaman por medidas más estrictas a nivel judicial y políticas de prevención. Muy bien, señor Coco. A la violencia hay que decirle no. Las justicieras también buscan ser autosustentables, elaborando peluches para ponerlos a la venta.
Según datos del Ministerio Público, el principal delito denunciado durante el primer trimestre del 2022 fue violencia familiar o doméstica, con 9.527 casos, incluyendo 25 feminicidios. Fabiola Chamorro, de América. En breve, la actriz mexicana Eiza González comenta su más nuevo trabajo en la pantalla grande. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La estrella mexicana Eiza González estrena la película Ambulance, Plan de Huida, y en entrevista le cuenta a Anthony Belchi que está orgullosa del proyecto porque su papel va más allá de los estándares de belleza. La reconocida actriz Eiza González vuelve a la gran pantalla con la película Ambulance, Plan de Huida. En esta cinta la mexicana encarna a la paramédico Cam Thompson, un papel al que dedicó mucho tiempo de preparación. Los detalles que conlleva ser una paramédica, no nada más técnico, pero lo que es su vida cotidiana y su día a día y cómo ellos piensan, formulan ciertas cosas, etcétera. Entonces fue un proceso muy fructífero para mí, aprendí un montón. La joven, que se ha convertido en una de las promesas del cine de Hollywood, actúa bajo las órdenes del director Michael Bay, conocido por las franquicias de Transformers. Ella dice estar muy orgullosa porque el realizador muestra un personaje femenino distinto, que va más allá de su belleza natural. Pudiendo haber escogido a cualquier mujer, ¿sabes? No importa la etnicidad, que haya pensado en mí, y me siento muy orgullosa porque, ¿sabes? Es algo que creo que existe en la mujer latina, es ese fuego que Cam tiene en la película. Aunque cree que aún falta mucho para lograr una mayor inclusión en la meca del cine, asegura que personajes como el suyo ayudan a posicionar a las minorías latinas. Vamos poco a poco, ¿sabes? Nunca creo que va a haber un número de que ya llegamos a suficiente, pero creo que personajes como estos expanden los parámetros para las mujeres latinas. Próximamente, Eiza González empezará un nuevo proyecto en el que interpretará a la estrella mexicana María Félix. Asegura que este trabajo será el reto más importante de su carrera. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Brasil inicia este miércoles el Carnaval de Río con coloridos trajes y, por supuesto, mucha samba. Tras una pausa de 2 años consecutivos, el carnaval más popular del mundo regresa. A pesar de que este año la policía prohibió los blocos o carnavales callejeros, algunos se las han ingeniado para tocar su música en fiestas privadas y disfrutar de esta expresión cultural. La celebración se llevará a cabo hasta el 30 de abril y será necesaria estar vacunado contra el coronavirus para participar en los eventos principales.
Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Gracias por acompañarnos.